La bienvenida al señor Hugo Pérez, a quien le agradecemos muchísimo por este rato que nos va a dispensar cuando ya estamos en ambiente mundial. Hugo, el saludo para ti, gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, te retrotraes a tu etapa de futbolista y las horas previas a lo que era el arranque del mundial. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios, Jorge. Un saludo a todos ahí en la mesa. Un gusto siempre estar con todos ustedes. Pasa, Hugo. Especialmente hoy, ya estamos a un día para que comience el Mundial. Y Exacto. me acordaba yo, estamos hablando de hace más de 32 años que yo estuve en el Mundial. Es una cosa, una locura, es algo que creo yo que cualquier futbolista, si tiene la oportunidad de vivirlo, creo que es lo más grande que se puede vivir, que es jugar para tu país. Estar en un mundial es algo que no se puede hablar, hay que estarlo, hay que vivirlo. Y hoy pues ya estamos a las puertas de comenzar. Ya estamos a las puertas de comenzar, exactamente. Hugo, y retrotrayéndonos entonces a lo que fue el Mundial para ti, te pregunto, pasado el tiempo, ¿cómo ves a la hoy selección de Estados Unidos, esta selección de Mauricio Pochettino? ¿Ha habido un avance? ¿Ves que ahora hay más posibilidades que las que tuvieron ustedes? Que, a ver, ustedes tenían un muy buen equipo también, sin duda, ¿no? Sin duda. Sí. Pero ves que ha habido una proyección a nivel selección de Estados Unidos o sientes que más o menos se ha estancado la misma? Mira, comparándolo de nosotros con básicamente los jugadores de hoy, en la última década, digamos, creo que la diferencia está en que hoy la mayoría de jugadores de Estados Unidos están jugando en ligas europeas. Si vos ves la selección ahorita, no sé si el 80 o 90% son jugadores que juegan afuera. Claro. Ya hace unos días me preguntaban a mí qué esperaba yo de la selección de Estados Unidos. Y te voy a decir una cosa, la única cuestión o una de las cuestiones que yo tengo para esta selección es si Pochettino habrá encontrado la forma de encajar a todos estos jugadores donde ellos puedan básicamente rendirle. Creo que calidad tienen, vos lo sabés, Jorge, tienen más que todo experiencia a nivel internacional, juegan en equipos importantes, en las ligas importantes, pero hay una cosa que yo le dije también a esta persona. Una cosa es jugar, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Weston McKennie que juega en la Juventus, o de Pulisic que juega en el AC Milan. Una cosa es jugar alrededor de todos esos jugadores de diferentes partes del mundo que son top, y otra cosa es venir a la selección y conjuntarte con tu grupo de jugadores americanos. Hay una gran diferencia y creo que ese va a ser para mí la cuestión más grande. Si ha podido Pochettino conjuntar este equipo para sacarle el mejor provecho individualmente y colectivamente. Jugadores hay para competir, pero no sé, como te digo, hasta que veamos el primer partido o la primera ronda, si este equipo tiene básicamente lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que sí hay jugadores importantes, pero ¿cómo los haces jugar? ¿Cómo sacas el provecho de cada uno de ellos individualmente y como grupo? Porque para mí eso es lo más importante, el trabajo de Pochettino, y vos lo sabés, en la selección no hay mucho tiempo, especialmente con este tipo de jugadores que juegan en equipos importantes en el mundo, no tenés mucho tiempo. Entonces el tiempo que lo trajes es el tiempo que tenés que aprovechar de cómo sacarle el provecho a cada uno de ellos para que puedan fluir como grupo y hacer una buena campaña en esta selección. ¿Y qué balances haces tú de lo que has visto en el último frente a Alemania, aquella goleada que le provocó a Uruguay? ¿Qué sensación tenés? ¿Está encontrando el equipo? A mí frente a Alemania, más allá de que perdió, me gustó mucho. Mira, yo estuve en el partido de Alemania este fin de semana. Hubieron lapsos durante el partido que me gustaron. Hay una secuencia de ellos en el segundo tiempo, me parece que son 24 pases los que ellos ponen y terminan en un córner. Para mí eso es buenísimo, pero también hay varias faltas que yo le vi. Creo que me parece que para el partido del viernes tienen que básicamente poder de alguna forma u otra mejorar eso. Lo rompieron en líneas en el medio campo bastante. No hubo mucha
En el medio campo creo que la recuperación le faltó, pero al mismo tiempo, viéndolo jugar contra una selección que es potente como Alemania, hubieron ciertas cosas muy positivas que creo que mejoraron de los últimos partidos. Y no te hablo del Uruguay, te hablo de, Mm. ¿cómo se llama? Ya ni Eh, me Portugal, con yo- Portugal jugaron Portugal y Bélgica, me parece. y Bélgica. ¿Ok? Exacto. Ok, y esos partidos marcó bastante porque el equipo se vio básicamente sin ideas, se vio bastante deficiente defensivamente, pero también estás hablando de que la calidad de jugadores de Portugal y la calidad de algunos jugadores belgas son top. Pero Claro. también por la experiencia que yo tuve en el Mundial, te voy a decir una cosa, Jorge, y creo que todas las selecciones es así, cuando se va acercando el Mundial, todos estos partidos amistosos, básicamente nos guste o no nos guste, vas a ver muy poco de lo que probablemente se puede hacer porque nadie quiere arriesgar, ¿me entendés? Yo creo que estos partidos son para dar minutos, ¿eh? Pero casi nadie arriesga y la mentalidad, faltando 10 días, faltando una semana, 2 semanas antes de un mundial, no vas a arriesgar, por más que digamos que queremos Exacto. ser profesionales y todo eso. ¿Por qué? Porque tenés que llegar, que el primer partido es el más importante. Claro. A ver, y en cuanto a la alineación, por ejemplo, le faltó más recuperación en el medio. ¿En tu equipo jugaría Berhalter, por ejemplo, de titular? En desmedro, no sé, de Tyler Adams, de Tillman. Mira, Sí, te voy a dar mi alineación porque la mayoría de ellos yo los conozco. claro. En la portería es un volado de suerte. ¿Ok? Sí, No más sé o si menos. juegue Fries o Matt, porque para mí ninguno de los dos te puede jugar bien con los pies. Y esa es la Exacto. realidad. De lateral, eh, yo en lo personal pondría a Serginho Dest si voy a jugar con No línea por de cuatro. delante como lo puso él, que lo puso casi como un No, porque él extremo. no es winger. Él no es winger, Ya. Y Jorge, él no terminó es mal winger. siempre. Siempre terminó mal los otros días frente a Sí, porque, Alemania. Pero porque Hubo cuando dos. mantiene. juega, Hugo, pero Claro. cuando juegue con línea de tres, que es quizá el dibujo Ujú. más cercano, regresando Chris Richard, no va a jugar con Desi Robinson adelantados, altos. Sí, por Bueno, pero eso. a ver, te Entonces, escucho tu alineación, a ver. mira, te voy a dar mi alineación de línea de cuatro, que es Dest, Sí. Richards, Tim Brim. No me parece, pero es el capitán y no vas a sentar al capitán. ¿Ok? Exacto. Después del lateral izquierdo, Robinson. Sí. Y yo en medio jugaría con Tyler Adams, quedándose más, Weston McKennie como de doble 6, doble 8. Y adelante puede ser que esté Tillman o puede ser que esté Pulisic. Y afuera, Ah. si vas a jugar con 3, jugaría con Balogun, que para mí es el mejor 9 que tiene ahorita la selección. Y ya sea Tillman al lado izquierdo o Pulisic si juega arriba, y al lado afuera tendría que ser con Tim Weah, ¿ok? Porque Weah lo han puesto de lateral y tampoco, no es lateral. Él No, es no. No, no. él es un winger que Sí. tiene velocidad Exacto. y Puede va hacer por el la línea. recorrido para ayudar en defensa, De pero él acuerdo, es un de wing. acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, Extremo. estamos de acuerdo. Ahora, en la línea de 3 tendría que ser Richards, Tim Brim y el otro, no sé si es Mackenzie que jugó, ¿ok? Son 3. Y después los carrileros ya lo sabes, que sería Serginho Dest y sería Robinson, ahí son Robinson 5. por izquierda. Y una vez más, Tyler, sería Tyler, Weston McKennie, ¿ok? ya. De Y, acuerdo. y Pulisic, y arriba, si vas a jugar con 2 nueves, tendrás que jugar con Balogun y con Pepi. ¿Ok? Y Para con De mí, acuerdo. De acuerdo. ¿ok? Pero ¿Por qué? Pepi más por el medio, ¿no? Y Balogun tirándose a los costados. Sí, correcto, No. Sí. porque es que lo que pasa es que Que Balogun es más Balogun 9. es más No, 9, pero no es un 9 de estático. De Es un área, 9 que te exacto. juega bien a las espaldas. Pepi sí lo y es. al Pepi espacio. sí lo es. Pepi es más, correcto. es más punta. Pepi es más punta todavía. Es más Exacto. fijo. Correcto. Más fijo, Pepi. Sí, Pero sí Ahora- me preocupa, como te digo, me preocupa que, y te voy a ser sincero, mira, Estados Unidos, nosotros jugamos contra ellos 4 veces
y ya la mayoría de jugadores que nosotros jugamos, ellos los tienen. Nosotros nos pudimos dar cuenta que a Estados Unidos le cuesta jugar en espacios reducidos cuando el equipo contrario se tira atrás. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo más fuerte de Estados Unidos? Es el contragolpe, la transición cuando ellos tienen espacio hacia adelante. Pero si vos lo ves, han habido equipos que se le han tirado atrás y les ha costado romper líneas. Porque para romper esa línea de 5 o de 4 bien atrás, tenés que tener jugadores habilidosos, creativos, jugadores que te puedan jugar en espacios cortos y definirte. Y eso es lo que le falta a Estados Unidos. No ha encontrado 1 o 2 jugadores que puedan hacer eso y no los tienen en este momento, esa es la verdad. Ahora, ¿no te parece que Pulisic y Reina pueden hacer esa tarea? Reina lo puede hacer, Pulisic no. Pulisic es más de espacio. ¿Okay? Es más de encontrar los espacios en transición, ¿okay? Porque para jugar en espacios cortos tenés que tener habilidad, creatividad y técnica, ¿okay? Y saber encontrar los espacios donde no hay. Y eso es lo que le ha faltado a Estados Unidos ya por muchos años, ¿okay? Porque, como te digo, yo jugué contra ellos hace 4 años, 3 años, y era lo mismo. Nosotros sabíamos que la fuerza de ellos era los wingers, ¿okay? Y las transiciones. Si vos les dejas espacio, en las transiciones te pueden matar porque van rápido. Pero cuando vos cerrás esos espacios y los haces jugar por en medio, a veces les cuesta porque no están acostumbrados a jugar ese fútbol de espacio corto. Ellos tienen velocidad, potencia, yendo hacia el frente. Ojalá, y ustedes lo saben, el último mundial, si ustedes se acuerdan, cuando jugaron contra Holanda en la segunda vuelta, Holanda se fue un 5-3-2 y los esperó. ¿Okay? Sí. Y después los contraatacó y ahí los liquidó. Los liquidó. Y atención, que Paraguay es más o menos eso. Paraguay no va a salir a buscar el partido. Sí, Paraguay es bloque bajo y aparte un técnico súper inteligente. Alfaro es súper... Paraguay va a complicar muchísimo a cualquier rival, ¿eh? No estoy diciendo que se va a meter en semifinal, pero Paraguay es complicadísimo. A mí me tocó jugar contra Ecuador cuando lo tenía él, ¿te acuerdas? Seguro, Gustavo Alfaro dirigió a Ecuador, claro. Y después él se fue para Costa Rica. A mí me gusta el sentido que él tiene de proponer los partidos defensivamente. No me gusta que no es un técnico muy ofensivo, pero creo que en lo personal no sé, porque él ya ha de haber estudiado en Estados Unidos, que salgan a presionar a Estados Unidos el viernes bien arriba y dejar espacio atrás. Creo que los va a contragolpear, va a cerrar bien sus líneas y va a esperar que ellos tengan la manija del partido, que es Estados Unidos. Aparte, esa es la historia de Paraguay, más allá de Alfaro, es donde más cómodo se siente el futbolista paraguayo, ¿no? Un poco parecido a lo de Uruguay también. Elmer. Saludos, profe. ¿Cómo ven el panorama en cuanto a la portería? Turner, en teoría, es el que tiene más experiencia por el rodaje internacional. Me llama la atención que dice usted que es un volado, o sea, ninguno de los dos le da la confianza. El otro, Freeze, es un gran atajador, me parece en penales es una opción muy buena, pero me parece que Turner tiene ligera ventaja por encima de Matt Freeze en la portería de Estados Unidos. Mira, cuando yo veo a Turner, me cuesta entender que él vaya a ser el titular por esta razón. Cuando vos tenés un arquero que es muy tentativo y no te da confianza, es bastante inseguridad atrás, lo que yo he visto de Turner. Matt Freeze te da un poco más de confianza, ¿okay? Pero también no es un portero que te va a transmitir ese poderío atrás de organización, de hablar, te estoy dando un ejemplo, un tipo Dibu Martínez, por ejemplo, ¿okay? Y después tienen el tercer arquero, que para mí es el mejor de los dos, que es Brady. Y te lo digo porque yo lo vi trabajar en Chicago Fire. Mi hijo estuvo ahí, lo vimos trabajar. Es un arquero que, si yo fuera el técnico de la selección, él tendría que ser, para mí, el número 1 de estos dos. Hijo. Yo ni siquiera me acuerdo de él, pero a ver,
Hugo, hace un rato hablabas de que el rendimiento de Estados Unidos puede partir mucho del mensaje de Pochettino para tratar de encontrar cómo armar esa figura. ¿Cómo era Bora con ustedes? ¿Qué logró? Porque ustedes eran unos honorables desconocidos antes del Mundial y fueron héroes después del Mundial. ¿Qué hizo Bora? ¿Cuál fue el mensaje de Bora y qué hizo para lograr unirlos? Mira, yo me acuerdo, una de las primeras pláticas que tuvo Bora con nosotros cuando llegó fue, señores, dijo, vengo a proponerles algo y vamos a cambiar algo. ¿Y qué es? Dijimos nosotros, ¿no? Y él dice, primeramente vamos a tratar de jugar más al fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tener más la pelota. Entonces, con ese comienzo nos dimos cuenta nosotros que iba a ser totalmente lo que se había jugado antes con técnicos europeos o americanos aquí en Estados Unidos. Y para mí eso era fantástico. Segundo, dijo esto, y que para mí creo que fue la clave de preparación que nosotros tuvimos antes del Mundial. Dijo, nosotros vamos a jugar por todo el mundo, no tenemos liga, dijo, pero vamos a jugar por todo el mundo contra los mejores. Las mejores selecciones del mundo, contra los mejores jugadores del mundo y contra los mejores equipos del mundo, y vamos a ir a los torneos más importantes del mundo. Porque en 4 años, cuando nosotros lleguemos, dijo él, al Mundial, nosotros no vamos a tener ningún complejo de jugar contra los mejores del mundo. Y esas para mí fueron las 2 claves de lo cual nosotros pudimos hacer lo que hicimos. Yo me acuerdo una anécdota, Jorge, nosotros jugábamos en Fortaleza contra Brasil, ¿ok? Y llegamos y el día del partido vimos toda la gente. Vos sabés que Brasil el fútbol es algo impresionante. Fútbol. Exacto. Pero nosotros, Bora nos dijo, vamos a ir a Brasil, vamos a jugar, no importa quién esté, no importa la camiseta, no importa esto y esto y esto. Ustedes tienen que salir a jugar bien, y si juegan bien, dijo, fíjate lo que dijo, si juegan ustedes bien, con confianza, el público les va a aplaudir a ustedes, no importa si están jugando contra Brasil. Y no te miento, para hacértele larga, nosotros ese día perdimos, creo que fue un penalti, un córner, no sé qué, 2 o 3-0, y nosotros salimos de ese partido entrando así al túnel. La gente empezó a aplaudirnos por la forma que nosotros jugábamos al fútbol. Y eso para mí fue importantísimo. Eso fue el crecimiento que nosotros tuvimos en esos 4 años que estuvo Bora, para poder enfrentar al Mundial. Entonces, cuando el Mundial ya viene, y vos lo sabés, ustedes lo saben, tienen mucha experiencia cubriendo mundiales, ya Estados Unidos, nosotros ya no teníamos temor a nada. Y la otra cosa que creo que, esto sí te voy a decir, cada generación que ha pasado desde el 94 hasta hoy, creo que cada generación ha aportado muchas cosas importantes para Estados Unidos. Pero esa selección del 94, si vos te das cuenta, nosotros teníamos buena delantera, teníamos buena media, teníamos buenos laterales con Clavijo, que para mí era uno de los mejores laterales que tenía Estados Unidos. Sí. Exacto. Entonces, teníamos variantes, pero si vos ves, era un equipo que tenía jugadores técnicos, tenía jugadores creativos, tenía jugadores fuertes, rápidos. Y para mí ese fue un complemento bastante importante, de acuerdo a la filosofía que Bora quería traer antes del Mundial, y por eso esos jugadores se escogieron de esa manera. Bueno, sí, adelante. ¿Y quería preguntar algo, Ricardo? No, es que nos daba pie para un montón de anécdotas, pero creo que hay que aprovechar más a Hugo pensando en el partido del viernes, porque así no nos quedamos hablando de Tabaré Ramos, de los 2 centrales que se volvieron íconos de este país, porque los 2 centrales de ese 94 Alexis Lala y Marcelo Balboa. Claro, son íconos del fútbol. Sí. Claro, bueno, claro. A ver, quiero hablar un poco también de este Mundial. ¿Estás atento a ver, pensás que pueden haber, desde el punto de vista estratégico, táctico, cosas nuevas,
¿O pensás que ya todo está inventado en el fútbol? Que antes de ayer hablábamos con Jorge Luis Pinto y nos decía que él cree que va a haber mucha línea de 5, por ejemplo, él cree que se va a atacar mucho por afuera. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué piensas que puede pasar, Hugo, en este mundial? ¿Y qué selecciones te gustan más? ¿Este mundial se va a Europa? A mí me parece que sí. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que si vas viendo los grupos, yo creo que después de la primera fase vas a empezar a ver, depende dónde queden los grupos, las selecciones. Cruces. Por ejemplo, si vas a ver, por ejemplo, un Alemania, un Portugal, una Alemania, una Francia, vas a ver, para mí, fútbol ofensivo. ¿Okay? Sin duda. Porque Francia para mí tiene la mejor delantera de este Sin mundial. duda. Los titulares y los suplentes. De calidad. Correcto. De acuerdo. Sí, no. Pero también, es de loco. si vos pones a Francia y vas a enfrentarte contra Brasil, contra Argentina, o contra España, Portugal, y podés meterle ahí a Alemania, ¿ok? Entonces vas a ver partidos abiertos donde pueda hacer que haya bastante ataque. Ahora, después vas a la segunda fase, que sería equipos que no tienen esa capacidad al frente como la tienen otros equipos. Entonces, claro, puedes ver selecciones que se van a cerrar, jugar al contragolpe, selecciones que van a jugar, diría yo, al error de los más grandes, ¿ok? Pero por ahí puede haber una sorpresa. A mí me gusta bastante lo que propone Japón, ¿ok? Me gusta bastante lo que propone Marruecos, para darte una idea. Sí. Noruega. Que son Noruega igual, ¿ok? Que son selecciones que tienen jugadores técnicos, habilidosos, jugadores y entrenadores que pueden apostar más por el juego ofensivo, ¿ok? Pero hace unos meses yo leí algo que para mí es cierto. Bielsa, que hoy lo tiene Uruguay, decía que el fútbol de hoy se ha reducido los espacios. Y cuando te hablo de reducir en la cancha, estamos hablando de 60 metros, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, cuando se reduce la cancha, ¿qué es lo que te necesitas para romper eso? Y vos lo sabés, y eso nunca va a cambiar en el fútbol. 1-1. La técnica. El jugador habilidoso, creativo, el 1-1, Correcto. ese rompe cualquier esquema. Ojalá que lo podamos ver ya en la fase de eliminatoria, porque sí van a haber equipos que se van a cerrar, van a haber equipos que te van a quitar el espacio. ¿Quién le va a jugar a Francia abiertamente? Muy pocos. Te mata. Jorge. Te mata. Suicidio. Pero yo sé, pero al final, por eso el fútbol es lindo, porque ningún esquema te puede quitar la habilidad de un jugador que te va a crear y te va a romper con un pase, con una gambeta, ¿ok? Con un regate, y eso siempre va a existir. Yo por eso siempre, yo digo, por eso yo aplaudo básicamente a los entrenadores que les dan la libertad a los jugadores que sean creativos. Hoy vivimos en el mundo táctico del fútbol, pero al final yo siempre decía, lo táctico, el jugador tiene que aprender lo táctico cuando no tiene pelota, pero tenés que darle la libertad cuando él la tiene. Claro, La gente me decía, y la gente dice, bueno, que el sistema aquí, sistema allá. Y vos sabés, Jorge, que los sistemas son números al empezar el partido, ¿ok? Pero exacto. Si vos ves las mejores selecciones del mundo hoy, son selecciones que rompen esos esquemas o sistemas donde hoy hay una rotación constante. Entre el central, sale el central, entre el lateral, se exacto. el lateral o el central. Y eso para mí... El PSG. ¿Sabés cuándo yo lo vi? Pero ¿sabés cuándo yo lo vi por primera vez? Y no te miento. Fue en 1974 con la selección de Holanda. Holanda, fútbol total. Ahí arrancó todo, ahí arrancó todo. Sí, claro. Ahí arrancó todo. Y hoy se ha perfeccionado un poco más, ¿ok? Claro, pero para mí, Jorge, el fútbol tiene que ser un espectáculo para mí, ¿ok?
Estoy de Yo acuerdo. sé que hay Totalmente formas de estamos en el jugar. mismo barco. Yo sé, yo sé. Tiene que ser un espectáculo. Yo me voy a sentar Pero a ver un en su partido. espectáculo debe tener la palabra ganar, ¿cierto? Porque es que Ramos dice Claro, que Pero solo el siempre, espectáculo. pero siempre, Bueno. pero Pero siempre mira, ganar. pero una cosa es ¿Cómo ganar a les como dé molesta a lugar. los que están en la otra vereda, Hugo, que uno No, les no, es hable que de yo estoy en espectáculo? la misma Sí, vereda. a Yo estoy usted en la le vereda de rebotan los jugar güey, bien. a usted le rebota en los güey No, le pero es que, rebota mira, que le digan pero, espectáculo. Sí, No, sí, no, sí. no, pero les no. Es pregunto No, que y algo. me me hablan de gusta el bonito, nadie espectáculo. habla de Me bonito. gusta el espectáculo, pero si la prioridad es ganar. No me gusta el espectáculo cuando voy a perder. Pero Ahí no me No, lo siempre que la pasa, prioridad es ganar. Nadie entra a la cancha para no No, pero ganar. No me joda dice más que con eso. le gustó Estados Unidos, pero perdió con Alemania. Está Bueno. bien, pero, Sí. está bien, no, pero pero va por el ¿sabes qué camino pasa? correcto. Sí, Hay una cosa que para mí es importante en esto de la fase ofensiva de un equipo o de una selección. ¿Ok? Yo siempre digo, para poder evaluar una selección o un equipo tenés que tener básicamente tres cosas. Para mí, esa es mi forma de pensar. Una es a qué estilo de juego tiene, a qué juega. Dos, si puedes mantener ese estilo. Y tres, que es la parte ofensiva más importante, Jorge, es cuántas ocasiones de gol creaste cuando llegaste a la portería. Porque vos podés perder 1-0 y llegar 9 veces. A nosotros nos tocó en Copa de Oro, llegamos 23 veces y no pudimos anotar. ¿Ok? seguro. Porque el jugador la tiraba, el portero la salvaba, fallamos un penal. Eso ya no lo podés controlar vos. Pero sí Ya. podés controlar la forma ofensiva, cómo vas a llegar atacando y cuántas oportunidades vas a crear. Porque ahí es donde vos evaluás tu trabajo de muchos meses, Claro. de semanas, especialmente en un mundial. Ahora, claro, ganar es el objetivo más grande, ¿ok? Eso no se va a cambiar, pero también tenés que, cuando se gana, como te digo, yo quizás porque jugué en una posición de donde era creativo, que Muy en una creativo. posición Eras- de, me gustaba jugar, tener la pelota, siempre la prioridad para mí va a ser cómo podemos ser creativos, cómo puedo darle yo a ese jugador creativo la libertad, que sepa que va a encarar, que quiero que encare, que quiero que drible, que quiero que crea, porque para mí ese es el espectáculo. Yo quiero ver fútbol con espectáculo. Ustedes se acuerdan de la Champions, ¿no? El partido 5-4. Sí, No, claro. fue espectacular. Por Sí, eso, sí. Eso pero hubo fue, mucha gente lo que dijo que no relatamos. servía Sí. el partido. Pero No, hubo gente que sí, dijo que porque no hubo servía el muchos partido. errores y no hubo muchos errores defensivos. No, Fue toda no, virtudes de Era los la equipos. calidad. De acuerdo. Era Es que Era la de los calidad equipos. futbolística de los Claro, equipos. Entonces, claro. vos tenés un Exactamente. tipo que te gambetea y no lo podés parar. No es problema Exacto. táctico. Es No, problema no, no. de que el otro jugador es inferior al que es técnico y creativo. Exacto. Esa es la claro, realidad. claro. Y eso es lo Bueno, que ojalá podamos ver el Mundial. a ver, quiero que le digas a los salvadoreños qué se está haciendo, Hugo, qué se está trabajando, cuál es la idea, cuál es el proyecto, cómo se están dividiendo las funciones tú con Mauricio Cienfuegos, qué están encontrando, qué no están encontrando, cuáles son las dificultades, cómo hay que solucionarlo, en fin, un panorama general de este nuevo proyecto de la mano del hermano del presidente Bukele, no me acuerdo el primer nombre de él, Yamil. Yamil, para cambiar el paso que lleva el fútbol de El Salvador. Bueno, yo creo que el primer paso grande que ha dado la federación era traer a una persona que tenga, diría yo, una forma de trabajar diferente a todos los que han trabajado antes, tener una idea, okay, una visión. Creo que ese paso ya se hizo. Segundo paso, yo creo que, y siempre lo he hablado con Yamil, yo le digo a Yamil, yo creo que vas a tener algo muy importante para la historia de nuestro fútbol. Es básicamente tus ideas y todo a un plazo no de 2 años, Jorge, no de 3 años, ¿ok? Yo hace unos meses yo dije, si vas a hacer algo diferente, yo dije, Yamil tiene que quedarse 12 años, ¿ok? Para mí. Ahora, también tiene que estar rodeado de gente de fútbol, ¿ok? Gente con nuevas ideas, gente que haya salido afuera del país a conocer lo que hoy es el fútbol mundial.
no solo para selección, sino que para los equipos profesionales en El Salvador, que no hay, esa es la verdad, no hay profesionalismo, y empezar a traer ideas, arreglar la infraestructura de nuestro país. Y lo más importante es tener gente capacitada, Jorge, en El Salvador, que pueda realmente saber qué es desarrollar jugadores. Porque hoy, por ejemplo, en la etapa que vivimos hoy, ya el fútbol no se juega en las calles. Ya el fútbol ya no encuentra jugadores jugando todo el día en la calle, que hace 40 años así era. Hoy son formados en instituciones, en equipos, en academias, pero tenés que tener la gente adecuada que sepa, ¿ok? Ahora, nosotros aquí en Estados Unidos hemos empezado con Mauricio, hemos recorrido casi todo el país donde hay más salvadoreños. Ahora, estamos encontrando, Jorge, y no te miento, jugadores nacidos acá que tienen básicamente muy buenos conceptos, ¿ok? Son jugadores que si le vas a dar seguimiento, y eso es lo importante porque la sub-17 acaba de terminar ahorita, que no clasificó. Yo te puedo decir que ahí hay 4 jugadores que para mí si les dan seguimiento van a ser jugadores que van a ser importantísimos en 6 años para la selección de El Salvador. Entonces, el proceso que nosotros llevamos, básicamente nosotros llegamos a una ciudad, los primeros 2 días son evaluaciones, el tercer día sacamos los mejores de los 2 días antes y los entrenamos como que estuviéramos nosotros entrenando una selección, para que ellos tengan una idea de lo que se van a encontrar cuando lleguen a El Salvador, ¿okay? Después de ahí se les da un seguimiento, se les da una evaluación y ya se mandan para los técnicos que están encargados de la selección. Yo espero que en un futuro El Salvador pueda tener entrenadores que estén abiertos, fíjate bien lo que te voy a decir, a poder observar y quitarse ese complejo que el jugador salvadoreño tiene que ser nacional y que no puede vivir en otro país porque no le gustan los frijoles, porque no puede comer plátanos. No, yo creo que para nosotros, para nuestro país, con este proyecto Yamil, esos técnicos que van a trabajar para El Salvador en un futuro tienen que estar abiertos a poder trabajar con los jóvenes. Se tienen que preparar esos técnicos. Creo que Eso te iba a preguntar. Eso te iba. Sí, porque ¿Hay técnicos preparados en El Salvador para ese trabajo? Que lamentablemente no muchos. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol no puede sostener eso. Nunca lo ha sostenido. Se le tiene que dar más apoyo a ellos en ese aspecto. Y creo que con Yamil lo pueden lograr. Lo otro que es importante, porque hoy el fútbol es global, tenés que tener un técnico o un asistente que pueda hablar los 2 idiomas, claro, español e inglés. Porque el jugador que viene de acá es diferente. Muchas veces en su casa no habla español, ¿ok? Entonces llega a El Salvador y le están dando indicaciones y no sabe él. Tenés que tener un asistente o el técnico tiene que prepararse para poder tener él la comunicación directa. En Europa sí te lo pide. Todos los técnicos que llegan, que no saben inglés o alemán, lo primero, ¡pum!, tienen que ir a aprender ese lenguaje, porque una cosa es decirle a otra persona, mira, decirle esto, y otra cosa es que vos se lo comuniques. Y creo que eso va a ser importante. Y lo último, diría yo, en este proyecto, Jorge, El Salvador debe de olvidarse. Yo creo que la generación que está pasando ahorita, que algunos que están ahí, yo creo que ya cumplieron su tiempo. Yo creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes, sub-20, sub-18, claro, sub-17, que tienen la calidad y empezar a meterlos. Ayer vi yo, y me agrada mucho eso, vi el partido de Honduras. No sé si ustedes lo vieron, no sé si fue ayer o antier. ¿Con Argentina? Sí. ¿O no? Honduras jugó otro partido. No, Argentina jugó con Islandia. Honduras-Argentina. Fue contra Argentina. La semana pasada, creo. Y entra este muchacho, Keylor Figueroa, que estuvo con la selección de Estados Unidos. No sé por qué lo dejaron ir. Y me pareció que en los minutos que él estuvo jugando, personalidad bastante para esa edad. Pero acordate, ¿dónde está él? Él está en el Liverpool de Inglaterra. ¿Ok? Claro. Tiene técnica, no tuvo temor y tiene 17 y 18 años.
Y eso es lo que nosotros debemos de proyectar en nuestra selección. Traerlos, no quiere decir que los vas a meter a jugar 90 minutos, pero traerlos, entrenar. Yo me acuerdo que Mengíbar nosotros lo metimos a un partido importante allá en Asia contra Corea. ¿Okay? Él no había jugado nunca fuera un partido internacional, pero le vimos cualidades y dijimos, hay que probarlo, hay que verlo. Y la verdad que nos agradó bastante porque tuvo un buen partido contra Corea. Entonces creo que el Sabor debe ir pensando en eso. Poder traer jugadores ya nuevos. El técnico que está, solo Dios sabe si va a durar mucho tiempo, pero tiene que entender nuestra gente que ya nosotros debemos de cambiar, sí, debemos de cambiar la mentalidad. Y vos lo sabés, la mentalidad de nosotros es, sí, pero ganamos, hay que ganar como sea. Pero eso te sale de vez en cuando. No te va a salir todo el tiempo porque no hay trabajo. Claro. Entonces, Ahora, esa es la clave. Hugo, ¿cuál es la función del Bolillo Gómez en las elecciones? Porque yo sigo sin entender. Cuando llegan ustedes, pensamos que ustedes iban a empezar a sentarse y a empezar a manejar ese proyecto. ¿Por qué le siguen dando continuidad a un técnico que fracasó? Es que mira, yo creo que por lo que he escuchado y por lo que he visto, y creo que Yamil lo dijo muy claro en una entrevista. Dijo, nosotros ahorita en este momento, el Bolillo tiene, creo que, si no me equivoco, dijo, tiene 1 año de contrato. ¿Okay? Y queremos ver en este año qué es lo que va a pasar, cómo se va a hacer. Pero también les digo a ustedes, el Bolillo no puede hacer milagros. ¿Okay? Si no hay materia prima, ahí está. Ok. Pero hay otra cosa. También cuando encontrás la materia prima, tenés que tener la capacidad de mejorar esa materia prima. Claro, ¿Okay? claro. Y esa va a ser la cuestión. Ojalá le den, no sé si le van a dar tiempo, no sé si los resultados hoy que viene la Nations League, que creo que es la primera competencia de ellos. Sí. Yo lo que quiero ver, yo lo que quiero ver en la selección es que la selección no juegue acobardada, que juegue con el deseo de mejorar, de enseñar a sus jugadores, de darles la libertad, prepararlos para que se puedan enfrentar en juegos internacionales con selecciones con mucha capacidad. Yo te digo, al final, el resultado en el Sabor, siempre yo voy a decir esto, que allá tenemos el error más grande, que pensamos que un resultado de un partido nos va a llevar a un mundial. Yo me acuerdo, el Sabor juega contra Guatemala en este hexagonal que pasó, gana 1-0, llegan 2 veces, una es córner, el gol. Guatemala llega 20 veces, ganamos 1-0 y dicen, ya estamos cerca del mundial. Sí, porque ganamos afuera. ¿Y qué pasó? Ya no ganamos. Me acuerdo. ¿Por qué? Me acuerdo. Porque no hay contundencia, no hay un trabajo que se siga. Y para eso vos lo sabés. Y es la verdad, nosotros en Centroamérica ahorita necesitamos mucho trabajo, ¿ok? Y no es que uno tenga vergüenza de decirlo, no. Uno debe decir, estamos mal, pero queremos esto y esto y esto. Y con el tiempo, ojalá que se pueda hacer y mejorar esto. Hugo, queremos agradecerte. Sí, adelante. Para el sub-20, Jorge, la última, para el sub-20, ¿le has encontrado jugadores a la selección que va a llevar Dawson Prado al premundial a México? Mira, nosotros le hemos encontrado jugadores, pero al final él es el que los escoge, ¿ok? Y ya vamos a ver quiénes son los que le escoge. Pero, por ejemplo, yo creo que hay entre 7 y 8 jugadores en Estados Unidos que para mí deben de ser titulares en la selección sub-20. Pero como no soy yo el técnico tiene su forma de verlos y trabajar, él va a escoger quiénes son. El trabajo de Mauricio es evaluar lo que hay aquí en Estados Unidos y enviárselo, y ya ellos deciden con los que están allá a quiénes van a escoger. Ese es nuestro trabajo, pero sí, nosotros damos ímpetu acerca de los jugadores que nos gustan, pero al final vos sabés que el técnico es el último que escoge, para bien o para mal, pero nosotros seguiremos tratando de ayudarles en conseguirles los mejores jugadores que podamos encontrar acá. Deliciosa la charla. Jorge, sí. Una más. Me llamó la atención de lo que dice Hugo. De que hay jugadores que llegan, pero el técnico en El Salvador no acepta que como que ese jugador se ponga la camisa de la selección
porque no nació en Santa Ana, no nació en San Miguel, no come frijoles con tortilla. Mire ni los con queso en las marroquíes, mire mañanas. los marroquíes, Sino- mire los eh, marroquíes, miren los de Argelia, y son ¿Viste? selecciones hoy ya que son protagonistas. Exacto. Pero mira, ¿Qué, yo qué creo viste de que eso? eso, mira, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo lo viví, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo, pero creo que Yamil va a cambiar eso, ¿ok? Porque al final, él es el que está arriba, él es el que trae la gente y yo Sí. hemos hablado mucho acerca de eso. Yo creo que él lo va a cambiar y ojalá nuestros técnicos en El Salvador estén dispuestos a eso, ¿ok? Porque yo te voy a decir una cosa. Ahorita Estados Unidos, y solo estoy hablando del continente aquí americano, Estados Unidos en este momento, en las academias de aquí del país, le lleva una ventaja grandísima, grandísima a El Salvador, en la forma que los jóvenes trabajan acá, cómo viven, cómo comen, cómo los preparan. Si ustedes ya lo saben muy bien, por ejemplo, yo siempre digo que el joven que juega aquí en Estados Unidos a los 14 años ya está jugando partidos internacionales contra el Bayern Múnich, Claro. contra el Manchester United, que es la GA Cup, ¿ok? Adidas, claro. que trae todas esas selecciones. Claro. Ahí en El Salvador nuestros jóvenes apenas están jugando en sus equipitos ahí, no han salido del país. Entonces, la preparación de un jugador latinoamericano acá es 10 veces mejor que la que hay en El Salvador. Entonces, esa infraestructura que yo les hablaba antes, que creo que Yamil va a también trabajar en eso, es cómo podemos mejorar nuestros jugadores salvadoreños que nacen en El Salvador, prepararlos a que sean más profesionales en todo sentido, alimentarlos bien, darles buen estudio, hablar con ellos de lo que es representar un país fuera y adentro de la cancha, ¿entendés? Porque también eso influye bastante. Entonces, ese trabajo es intenso, por eso yo te digo que no es un trabajo de 2 años. Mauricio dijo un día, nosotros necesitamos, creo que digo como más de 20 años. Sí, ¿Ok? Bueno, Yo te estoy dijo dando- 2046. Es verdad, 2050 es verdad. para volver al mundial. Y es Exacto. cierto, Es verdad. porque nosotros Claro, es estamos verdad. en cero, no tenemos infraestructura de nada. Nuestros equipos allá no Exacto. tienen infraestructura de nada. Entonces, ojalá que él pueda llevar a cabo todo eso y que la gente que él tenga sea la gente capacitada, que le dé ideas para poder conformar, porque este es un proyecto a largo plazo. Yo les voy a decir una cosa, con todo respeto, amo mi país, pero para que nosotros clasifiquemos al 2030, vamos a necesitar un milagro grande de Bueno, Dios. si son 64, sí. Con Pero aún 64 hay así, más mira, chance. Pero aún Mira. así, Jorge, yo veo hoy, por ejemplo, el Caribe, ¿ok? El Caribe ya no te compite con Sí. jugadores locales. No, claro. Ya no. De Claro, acuerdo. no, no. Ok. Curazao. Entonces, tenés que pasarle, El Salvador tiene que pasarle, Guatemala tiene que pasarle por arriba a Jamaica, a Curazao, a Haití, ¿ok? Claro. Donde la Sí, mayoría de sí, jugadores sí. juegan en segunda división, primera división, en Seguro. Europa. Entonces, que lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Porque yo, para terminar, les digo esto. Los 3 años que yo tuve ahí, a mí me pasaron tantas cosas, ¿ok? Pero hay una cosa muy positiva que yo pude lograr hacer y vivirla. ¿Cómo? Yo creo que hace unos meses que yo estuve en Sabor, se lo dije al Bolío. Bolío le dije yo, usted, ojalá, el tiempo que se quede acá, usted tiene que sacar al jugador salvadoreño del país. Lléveselo afuera, prepárelo afuera, foguea afuera, haga todo esto porque es la única forma. Nosotros, yo me acuerdo que estuvimos un mes en Europa antes de Copa de Oro en el 21. Cuando nosotros llegamos a Copa de Oro, nosotros veníamos volando. Y te lo digo porque al finalizar Copa de Oro, la selección de El Salvador fue la segunda selección que más compitió y corrió, ¿ok? Claro. En toda CONCACAF, ¿ok? Entonces, eso te dice que teniendo tiempo con el jugador salvadoreño, teniendo Se un técnico que le dé necesita. una idea futbolística a explotar lo que es El Salvador, ¿ok? Porque tenés que también explotar el jugador salvadoreño hasta cierto punto. Es muy difícil que juegue el contragolpe. No tiene potencia ni velocidad. Entonces tenés que tener la pelota al piso, crear un grupo, crear una idea futbolística donde podás conectarte bastante, ¿ok? En espacios reducidos para poder jugar y salir. Porque al pelotazo nos cuesta. No tenemos
potencia Sí, física que puede tener un físicamente dan caribeño. ventaja. El Claro. Salvador, inclusive dan ventaja con sus vecinos, principalmente con Honduras, con Honduras Panamá, tiene un dan Así es. mucha biotipo, ventaja. el biotipo de Seguro. Honduras. Oiga, Hugo, usted ha explicado tantas cosas ahora, pero todo eso lo entendemos nosotros, lo entienden ustedes, lo entiende el señor Bukele, lo entiende una estructura, un núcleo cercano. El país futbolístico y el liderazgo de opinión lo entiende para que Ujú. tengan la paciencia de que eso les llegue, porque La lo primero prensa, que piden, exacto, el liderazgo de opinión, Es que empieza mira, la en gente el, a transmitir ilusiones que ustedes no las tienen. Si no las tienen desde el núcleo, no, ¿cómo mira, las va a tener la afición? yo creo que en El Salvador el problema que yo vi, ahí hay dos clases de personas que te hablan de fútbol. ¿Ok? Unos son comentaristas y muy poquitos son analistas. El analista es el que te entiende más de un proceso. El comentarista es el que quiere a como dé lugar un resultado. Entonces, en El Salvador Inmediatez. tenemos, correcto, entonces en El Salvador tenemos ese problema. Pero yo digo que cuando la cabeza, diría yo, en este momento, Yamil, es lo que tiene que ver es lo que se va a hacer a largo plazo, ¿sí? Un análisis, ¿sí? Y no un comentario oír que porque el Salvador hace esto o porque no hace esto, que hoy perdió, que hoy ganamos. Porque si yo te pongo a decir ahorita, desde hace 2 o 3 años, lo que hoy se alegra El Salvador en lo que hacen, te daría risa, ¿ok? Porque son comentarios, no es un análisis Sí, verdadero. Entonces, y debemos de educar a la gente en ese aspecto. Claro. Incluso Decime, Hugo, Albert. eso que mencionaba Jorge hace un instante sobre mire los marroquíes, mire la gente que tiene muchos jugadores Los distribuidos en Europa. argelinos. En mi país pasa lo mismo, con esta dimensión que estamos de la globalización, encontrando jugadores y talento por todos lados. En el país no les gusta, pero me parece, Hugo, que muchos de mis colegas se meten por incluso con el chico este, ¿cómo se llama el de Los Ángeles FC? A ah, Nathan. sí, A es Nathan se le bueno, ¿eh? critica porque no juega, porque no canta el himno. Porque no canta. Nos fijamos en No, este que no tipo de Bueno, a jodas. cosas. Messi Y le en lugar, pasó eso en Argentina, ¿eh? A Sí. Messi y le en pasó lugar eso en de Argentina. generar confianza, Lo de decir qué mataba. bueno que te venís a romper el alma con nosotros. O sea, le pones una piedra, metes un palo en la rueda para que no siga. No Es que jodan. mira, yo te voy a decir una cosa. Yo un día le pregunté a Christensen de Panamá, ¿no? Le digo a Ah, Christensen, le Sí, digo, qué buen técnico ¿cómo ese, es ¿eh? que? Sí, yo le digo, ¿qué es lo que vos más en este momento apreciás de la selección de Panamá? ¿Y qué es lo que más te ha gustado y por qué se te ha hecho un poquito más fácil que los otros selecciones de Centroamérica? Fue simple, él me dijo, mira, yo tengo entre 18 y 20 jugadores jugando en el extranjero. Así me dijo, ¿ok? Seguro. Y a mí eso se me hace más fácil porque cuando ellos vienen de clubes muy profesionales, de buenas competencias. Entonces, si nuestro país, como salvadoreños, dicen no queremos jugadores porque no cantan el himno o porque no sienten la camiseta, y vos sabés que eso es mentira, ¿ok? Sí. Entonces, los equipos de Liga Clichés. Mayor tienen que empezar a gastar dinero en infraestructura, ¿ok? Empezar ellos a edificar centros de entrenamiento y después empezar a sacar jugadores y venderlos al extranjero para que esos jugadores salvadoreños que nacieron en El Exacto. Salvador hoy están jugando afuera en el extranjero, sean 20, perfecto. Si pueden hacer eso, que lo hagan. Pero yo lo dudo. ¿Por qué? Porque al final el fútbol hoy está globalizado y tenemos que empezar nosotros a olvidarnos de todos esos conceptos que tenemos tan, diría yo, de tantos años atrás, ¿eh? Y empezar a ver cómo podemos mejorar entre el jugador que nace en El Salvador y el que nace en Estados Unidos y traerlo, ¿ok? Porque yo te digo, yo lo viví con Zabaleta, lo viví con Roldán, y cuando ellos llegaban, lo único que quería Roldán y Zabaleta era que el jugador salvadoreño fuera más respetado en todo sentido, ¿ok? Que la mentalidad que ellos traían era profesional. De esta manera se hace, de esta manera se vive, de esta manera uno maneja ciertas cosas, y al jugador salvadoreño le cuesta aceptar eso porque no está acostumbrado a eso, al profesionalismo. Esa es la realidad. Entonces, o dos maneras, o le damos con todo en todo el mundo, o pónganse a trabajar en El Salvador los clubes de primera división con todo lo que te digo A ver, y vendan es cierto. jugadores y saquen. ¿Es cierto que tu selección estaba rota? ¿Tenía un grupo de los que venían del extranjero y el grupo de los jugadores locales que no tenían relación? Porque eso se filtró una vez que Hugo Pérez se fue de la selección. Porque supuestamente los La que mentira llegaban más de grande. afuera tenían algunos privilegios.
No, nadie. ¿Vas a creer que Roldán tenía el privilegio de bañarse con agua helada porque no había agua caliente? No, Para nada. él se bañaba con agua helada. Entonces no había privilegio. Privilegio hubiera sido que hubiera dicho, bueno, los jugadores de Estados Unidos vienen, hay que ponerles agua caliente, ¿ok? Hay que tratarlos de esta manera, hay que darles un suite. No, Exacto, todos comen venían, diferente, todos, le dan otra comida. no, Sí, sí, sí. no, igual todos. Y por eso te digo, la prensa de El Salvador fue tan mentirosa en decir eso, que yo te puedo decir de todo corazón, delante de Dios, que esos jugadores que yo traje fueron los que mejor se comportaron adentro y fuera de la cancha. Con el grupo, fíjate bien, con el staff, con la prensa, con todo. Incluso fueron muy respetuosos cuando no se les cumplieron ciertas cosas con la gente previa de la federación. ¿Okay? Lo que pasa es que, y lo voy a decir directamente, en El Salvador no podemos ver a otro salvadoreño que pueda triunfar. ¿Ok? Y es un defecto que tenemos que cambiarlo. ¿Okay? Pero no es solo del el Salvador grupo, eso, Latinoamérica en Todos los líneas generales, Hugo. latinoamericanos pensamos igual, Sí, sí. No hay un pero uruguayo más nunca enemigo que otro uruguayo, no hay un colombiano más enemigo que otro pero, colombiano. pero te lo digo sinceramente, nunca nosotros, a todos los jugadores que venían de aquí se les trataba igual, igualito en todo sentido. Yo nunca Perfecto. tuve problemas de eso, así es que si la gente lo inventó, no sé por qué lo hicieron, pero no, Deliciosa nunca. la Gracias a Dios, nunca. conversación. Ahora, ¿por Podríamos qué seguir se de largo. fue? ¿Usted por qué se fue? Si era la mejor selección, al menos la que yo vi. No sé, lo digo como De lo que halago, yo no vi, porque- No, mira, lo iba a terminar así, Exacto. Ricardo, de lo que yo vi, la No, más acá, organizada, la más compacta, la que tenía más claro a qué y jugaba, jugaba bien. la intención de Jugaba muy juego bien. era muy buena, pero claro, después falta el que la tira para afuera, el que define, eso no lo hace el técnico, ¿no? mira, lo que pasa es que en El Salvador hubo una propaganda en contra mía de ciertos sectores del periodismo que yo me di cuenta, que son básicamente gente que la apoyan otra gente que tiene más poder. Eh, yo creo que ellos estuvieron siempre en contra de mí porque yo siempre traté de hablar con la verdad, de la forma que el jugador se mantenía, cómo venía cuando venía a la selección. Y yo siempre digo esto, Jorge, yo soy salvadoreño, nací allá, y a mí me hubiera importado un comino si nosotros no teníamos campos, si no teníamos herramientas para recuperar a los jugadores, porque ese no era mi trabajo. Mi trabajo era Claro. preparar una selección, pero cuando yo vi todo eso, yo dije, no, o renuncio o trato de hacer algo para que nuestros jugadores, porque ellos son los que van a competir, no yo, Claro. puedan tener estas cosas. Pero en todo eso que yo empecé a vivir, entonces se levantó cierta gente que no le gustó que yo dijera que las condiciones eran malas, que los jugadores no se les pagaba en los equipos, que no se les preparaba bien. Entonces eso cayó mal. Pero yo como jugador, y por la experiencia que tengo, siempre dije yo que si yo fuera técnico, decía yo un día, lo primero que voy a hacer es ver cómo yo puedo darles a los jugadores las mejores herramientas, porque yo no le podía exigir yo me acuerdo que llegué a El Salvador y me decía, ¿cómo es posible que estén entrenando 3 veces al día ustedes? ¿Okay? Entonces yo decía, bueno, para entrenar 3 veces al día tenés que alimentarte bien. ¿Okay? Claro. Tenés que tener herramientas para recuperar al jugador bien. Entonces, al principio nosotros no teníamos eso. Y entonces yo empecé a decir por qué no lo teníamos, pero a la misma vez no solo lo dije, sino que salí afuera a encontrar gente que nos ayudara para poder nosotros realizar eso que queríamos. Entonces, al final, como te digo, no terminé. A mí Carrillo me llevó para tratar de clasificar al Mundial Y me lo dijo bien claro, Hugo, te traigo por 2 razones. Una, quiero que metas a El Salvador al hexagonal para Qatar, porque tenemos 12 años de no ir. Y después me dijo, quiero que hagas una limpieza, y empecé a hacer los últimos 4 años y tratar de ver si clasificamos al Mundial, porque obviamente la ventaja era que México, Estados Unidos y Canadá no iban a estar. Pero Claro. se nos cae el proyecto, como te digo, vienen decisiones de arriba, pero al final yo
se lo puedo decir a usted y creo que mucha gente nos está oyendo. No voy a quejarme de nada porque lo que viví lo hice por mi país, de hacer todas las cosas, tratar de mejorarlas y no me arrepiento de eso, te lo digo sinceramente, no me arrepiento Qué de bien, eso. Muy bien. qué bien. Hugo, Muy te bien. mandamos un fuerte abrazo. La verdad que hoy Polanco y Mayorga deberían enviarte la Perdón. mitad del salario de ellos Perdón. a ti, ¿eh? Porque nos Perdón, hiciste el trabajo. perdón. Era ahora o nunca. Era ahora nunca. Bueno, Hugo, No, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a disfrutar el Mundial. Y bueno, una pregunta. El Hugo, digo, esta función la vas a cumplir por un tiempo para ayudar a El Salvador, pero estás abierto siempre a volver a ser director técnico, ¿no? Sí, sí, si Dios lo permite, sí. Cuando se venga una oportunidad, que creo que tiene que ser un proyecto muy decente, entonces sí, probablemente dejaría este trabajo. Porque al final, vos sabés, uno va aprendiendo muchas cosas en su vida. Ya no estoy joven tampoco, ya tengo una edad ya mayor, pero todavía creo que puedo aportar algo en ese sentido, pero vamos paso a paso. Ahorita Yamil nos ha contratado hasta diciembre, tenemos contrato con Mauricio hasta diciembre. Esperemos que en este lapso de estos meses nuestras selecciones juveniles, más que todo porque estamos involucrados nosotros, pues puedan hacer un buen papel, puedan clasificar al Mundial, la Sub-17, que para nosotros va a ser importante. Y para despedirme, primeramente les deseo lo mejor a ustedes. Muchas Gracias por el gracias. tiempo. Ojalá que podamos disfrutar un buen Mundial, sentarnos, sea. aplaudir, levantarnos, porque el fútbol Exacto. para mí siempre va a ser un espectáculo. ¿Ok? Y eso es lo que ojalá lo podamos ver en este Mundial. Que así sea, y yo la voy a terminar. Yamil, por favor, no desaprovechen esta oportunidad. Por una clasificación al Mundial que ojalá se les dé, no pueden determinar si el proyecto sirve o no sirve. No desperdicien la oportunidad de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos. Señor Yamil Bukele, no haga los errores, no cometa los errores que otros ya cometieron. Comprométase un proyecto a largo plazo, denle seguridad a ellos, que va a ser la seguridad de todo el fútbol salvadoreño. Un abrazo, Hugo. Ojalá Yamil Bukele nos escuche. Hasta cualquier momento. Un abrazo a todos, Gracias, bendiciones, Hugo. cuídense, gracias por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Vamos Igualmente, arriba, gracias. señoras y señores, la verdad, una tarde espectacular. Sí, Hablando sí, sí. de fútbol, Fue deliciosa la conversación, ¿no? Sí, sin duda. Pero de verdad, esto Mucha último verdad. que dije, a ver, no podemos, El Salvador no puede darse el lujo, sino estirar a la basura todo este Claro. tiempo y la acuerdo. inversión que hicieron con Hugo Pérez y con Siempre Mauricio partir de Cienfuegos. cero. Siempre partir de Correcto, cero. es hora de terminar el partir de cero, como dice Mayorga. Es hora de, si esta fue la elección, afirmarse con ella, abrazarse a ella, darle el espacio necesario, que al final del camino, al final del túnel siempre hay una luz. No se equivoquen de nuevo, si no, se sigue en lo mismo.